Bien, vamos a orar, ¿qué les parece? Para encomendar este tiempo de estar juntos, para comenzar a rascar un poquito de esta cuestión que vamos a tratar en estas semanas. Señor, estamos muy agradecidos porque tú estás con nosotros. Y gracias por este tiempo que nos permite estar juntos para poder aprender, interactuar, ir rescatando cosas que pueden ser útiles para nuestra vida, nuestro ministerio, para aquellos que nos rodean y que nos escuchan. Señor, gracias por este tiempo, por todos los que han podido llegar y por aquellos que no han podido llegar. Te pedimos que tú los estés bendiciendo, los estés ayudando para que puedan estar con nosotros prontamente. Pedimos que tú nos quites la preocupación que hayamos traído, que tú nos libres del cansancio y que nos ayudes para poder conectarnos con lo que tú quieres hacer con nosotros. Te damos gracias, papá. Amén y amén. Bueno. ¿Cuánto hay? ¿Como 10, 12? Sí. ¿Sí? 30. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Le doy a Víctor? Sí, a Víctor. ¿Esa le doy para ustedes dos? ¿O se pelean? No, ¿Sí? ¿Seguro? Seguro. Bueno. Esta se junta, lo lee uno y lo lee la otra. Bien, en estas jornadas vamos a tratar de ver algo que se llama de esta manera y que traducido tiene que ver con prédica o sermón. Ahora después nos vamos a meter bien en la definición de la palabra. Ustedes lo van a tener ahí en sus hojitas. Pero cuando nosotros hablamos de predicación, ¿cuál es la imagen que les viene a ustedes en la cabeza? A ver. De a uno, porque todo junto no se entiende nada. Alguien exponiendo, explicando la palabra de Dios. Claro. Exponiendo, explicando, ¿eh? Enseñanza. Enseñanza. Sí. Sí, enseñanza y buscar, ¿no? No vale repetir, hay que decir otra cosa. No, buscarlo, ¿no? Del versículo, uno, yo siempre voy a la concordancia y busco. Ajá, bueno, esas son herramientas, ahora después las vamos a ver también esta semana. Cuando hablamos de predicación, ¿qué otra cosa les parece que estamos hablando? ¿O cuál es la idea que se nos hace siempre? Me dicen, ay, me predicaron, o nos predicaron, escuché la prédica. ¿Qué les parece? Y que Algo estamos que nos enseñando, enseña. ¿no? La palabra. Algo que nos enseña. Bien. Dios. Bien, eso es mucho más amplio, ¿no? Exposición de la palabra de Dios es bastante más amplio el término. Pero vieron que como que siempre, o la mayoría de las veces, lo asociamos a alguien que está proclamando algo. ¿Sí? La prédica, o la palabra predicar, no es una palabra sagrada. Nosotros la usamos sagrada cuando decimos que alguien está predicando la palabra de Dios. Esta predicación ahora es sagrada. Pero por ejemplo, Jorge, si está promocionando, Vichy, ¿quieres atender vos? Jorge está promocionando, por ejemplo, un producto que él trajo, ¿no? Él se para ahí en la esquina de Río Negro y Bedia y empieza. Fuentones irrompibles, qué sé yo, ¿no? Él está vendiendo un producto, pero a la vez está predicando, está proclamando algo. Cuando nosotros hablamos de predicación, estamos hablando de proclamación. Y en la Biblia vamos a encontrar varios aspectos con respecto a la predicación, como es la palabra profética, como es la enseñanza, como es anunciar, como es testificar. Son todas palabras que tienen que ver con la predicación. Por esto es que cuando nosotros hablamos de predicación estamos hablando de un amplio término
al momento de enfocarlo al contexto bíblico. Cuando nosotros hablamos de la prédica, estamos hablando de una herramienta fundamental para dos cosas: para la proclamación y para la propagación de las buenas nuevas. Todos acá conocen la expresión o qué significa, porque partamos de esa base, creo que todos lo saben, pero por la duda, ¿no? No. No lleva acento. Bueno, ya pone acá. La E. La O para que. Cuando hablamos de evangelio, ¿de qué estamos hablando? De las buenas nuevas. ¿Qué son buenas nuevas? Son buenas o nuevas noticias. ¿Está bien? Cuando hablamos del evangelio. Ahora, cuando nosotros hablamos de la prédica, el primer referente que nosotros vamos a tener, la primera referencia bíblica que nosotros vamos a tener, o que nos van a venir a la memoria, son los profetas del Antiguo Testamento. Ellos eran los que proclamaban el mensaje que Dios quería dar, no solamente a Israel, sino a otras naciones. Porque cuando nosotros vemos los profetas, no solamente hubo mensaje para Israel, sino hubo para las naciones vecinas y para nosotros, que estamos miles de años más acá. Ahora, la iglesia ha gozado de una buena salud espiritual cuando su predicación ha sido consistente y bíblica. ¿Sí? ¿Vamos de vuelta con eso? La iglesia ha gozado de mejor y más salud espiritual cuando la predicación de la palabra ha sido sobre todo bíblica. Y esto es una de las cosas para las cuales nos van a servir estas semanas de talleres, para que nosotros podamos, aunque más no sea prepararnos un devocional o lo que sea, nos va a ayudar a que lo nuestro sea bíblico y no que sea una proclamación de cualquier otra cosa y le agregamos algún texto bíblico para que parezca que es una predicación espiritual. ¿Se entiende hasta acá? Amén. ¿Sí? Si alguien no entiende, me dice que no hay ningún problema, ¿eh? Señor, te pido. Lo tengo ahí, lo tengo ahí, vamos a ver si Mateo me lo puede traer, ¿viste? Vamos a ver. Bien, ahora, la experiencia señala que la predicación es el método más efectivo que existe para anunciar o extender el evangelio. Recién hablábamos de que la predicación es una proclamación, una proclama, un anuncio. Entonces, no limitamos solamente la predicación al púlpito, sino que al mensaje de las buenas nuevas. Si nosotros hacemos una rápida memoria, ¿cuántas veces estuvo Jesús detrás de un púlpito? A ver, los más viejos. Un par de veces en la sinagoga. Esa referencia, ¿no? Bien. ¿Fue? ¿Cuándo más? Yo me atrevería a decir. Esto lo vamos a meditar. Sí, contamos. El 90% o más de la predicación de Jesús no fue adentro de ningún salón, o sea, de ninguna sinagoga, sino que fue en la calle, en las plazas, en los caminos, en la costa, arriba del barco, en países vecinos. La prédica de él fue afuera. Entonces, es lógico que la predicación o la expansión del evangelio se ha vuelto efectiva cuando la predicación de la iglesia se vuelve activa. ¿Se entiende? Entonces, nosotros todos somos responsables de anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Sí?
Entonces ha habido personas que me dicen, yo no conozco tanto de la Biblia, no sé qué decir. Mi respuesta es siempre la misma. ¿Qué hizo Dios con vos? Bueno, contá eso. Yo antes era esto y hoy soy esto, antes tenía este sentimiento y ahora tengo este, antes vivía de esta forma y ahora vivo así, antes tenía estos vicios y Dios me los cambió por esta nueva vida. Contar lo que Dios hizo en tu vida, eso es anunciar una buena noticia para aquel que está en esclavitud. ¿Está bien? Amén. Vamos a ver, ahí ustedes tienen la hojita, creo que es en la página 2. En la 1. En la página 1. Vamos a ver lo que se ha dicho acerca de la predicación. En la hojita 1. Hay un tal Philip Brooks, si alguno sabe inglés me disculpa la pronunciación. La predicación es la comunicación de la verdad por un hombre a los hombres. Es la presentación a través de la personalidad. Parece un trabalengua, Coto. Lo digo de vuelta. La cara de Coto, güey. La predicación es la comunicación de la verdad por un hombre a los hombres. Acá estamos bien. Es la presentación a través de la personalidad o de una persona. O sea, alguien presenta este mensaje. ¿Se entendió ahí? Sí. Vale. Según Garvey, la predicación es la verdad divina a través de la personalidad humana para vida eterna. O sea, es tan importante cómo nosotros transmitimos y qué transmitimos en la prédica, que esto puede darle a alguien destino eterno. Fíjense qué interesante, ¿no? Según Morgan, la predicación es la declaración de la gracia de Dios a la necesidad humana sobre la autoridad divina. O sea, después cuando nos metamos en las partes y todo eso, vamos a ver cuánto podemos ampliar en nuestra prédica. Pero, analizando estas definiciones, podemos ver que cada una de ellas va a demandar tres cosas básicas. La primera es que la verdad sea predicada. Lo segundo que va a demandar una prédica buena es que va a ser por una persona. Los ángeles podrían hacerlo, pero Dios nos eligió a nosotros para que seamos los transmisores de ese mensaje, y no solamente del mensaje de las buenas nuevas, sino de la voluntad de Dios para con la humanidad, de los planes de Dios para el futuro, de lo que Dios espera de nuestra vida familiar, conyugal, espiritual. Todo está dentro de la Escritura. Entonces, va a ser manifestado por una persona y con el propósito, aunque esta palabra suene fea, pero es así, con el propósito de persuadir. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo, Por poco me persuades. cuando el apóstol Pablo le predica a, ¿cómo se llamaba este gaucho? Cornelio. No era Cornelio. Por poco lo Cuando le dice, convertían. ¿quieres persuadirme? No. Le dice, todo lo que le contó Pablo, le dice, por poco me persuades. Le dijo, por poco me persuades. O sea, el mensaje de la palabra de Dios. Agripa, Gracias, profe. El mensaje de la palabra de Dios tiene el propósito de persuadir. Por eso cuando nosotros escuchamos a alguien que da una palabra desde el púlpito, lo vemos por internet, lo vemos por un programa de televisión, lo que sea, decimos, ¿cómo me llegó esa palabra? ¿No les ha pasado? ¿Qué manera? ¿Qué usó allí la persona? Usó la persuasión. O sea, te trató de convencer
de que todo lo que expuso es la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Por eso es que una de las condiciones para que sea una buena prédica tiene que ser bíblica. Amén. No puede ser mis argumentos apoyados por un texto bíblico. No, deben ser los argumentos de Dios sostenidos por la Escritura. Por eso es que después de estas semanas, ustedes van a comenzar a evaluar ciertas prédicas, a diferenciar, a escuchar, y se van a dar cuenta de aquella palabra que no es bíblica, o que no viene de Dios, o que tiene otro sentido, que no es persuadirnos hacia la voluntad de Dios, sino la manipulación. Entonces nos da las herramientas para esto. Entonces, cuando hablamos de una predicación bíblica, estamos hablando entonces de la verdad predicada por una persona con el propósito de persuadir. ¿Sí? Amén. Entonces vamos a ir abrazando despacito estas ideas, porque ahora sí les quiero decir algo. Estaba esperando que llegue alguno más, pero bueno, ya lo tengo que decir. Espero que nadie deje de venir. ¿Sí? Vamos a sacar una foto, los vamos a perseguir. La idea es que al terminar estas semanas, todos puedan predicar. Voy a cerrar la puerta porque ya no quiere. No sabía que se Y no acordaba de tengan miedo, porque es como si a nosotros nos enseñan todas las cosas para hacer, no sé, los que hacen repostería. Nos dan todo un curso para hacer un bizcochuelo. Cuando llega el final del curso, bueno, para graduarse tienen que hacer un bizcochuelo. ¿Sí? ¿Tenemos miedo a hacer bizcochuelo? eso, ¿no? Se acordaba. Pero lo sabemos hacer, porque nos han enseñado todo eso. Así que no tengan miedo, no se achiquen y no falten. ¿Eh? Vamos, ahorita. Bien. Después de una semana, dijo muy pronto para. No, después de esta semana. Son varias. Ah, Esto va a ser, hoy es 24, el 31, hermano. Y aparte vamos a empezar a atajar. Ese día que la faltamos. primera vez salga todo bien. Exactamente. Y no Bien. pasa nada. O sea, El tema de predicar, esto les quiero contar en serio. El tema de predicar y practicar acá entre nosotros no va a ser para otra cosa, sino para que nosotros podamos, al momento de que nos toque contarle a alguien en la calle, saber hacer. saber hacer. Entonces ustedes van a tener todo un andamiaje para decir, bueno, puedo exponer con tranquilidad lo que es el mensaje del Evangelio. Por ejemplo, les invita el pastor en algún momento a hacer una apertura. ¿Saben cómo hacer un sermoncito de 2 minutos y que le quede a la congregación una palabra que los movió? Les sacudió la estantería y ya están atentos a todo lo que Dios va a traer durante esa reunión. ¿Sí? Tienen que hacer un devocional a mediados del culto o en una reunión de oración o lo que sea. ¿Saben cómo armar una estructura? Para que saben de dónde salen y a dónde llegan y lo pueden decir con total facilidad. Para eso sirve. ¿Sí? Amén. Para eso. Así que no tengan miedo, al contrario. Abracen esto porque no saben en qué momento Dios les va a dar la oportunidad de que lo usen. ¿Amén? ¿Sí? Así que esto, lejos de darles miedo, les tiene que dar valor. Amén. ¿Está bien? Amén. Leamos brevemente. Ya se mareó. Romanos capítulo 10, versículos 3 al 15. ¿Quién puede leer? Del 3 al Romanos 10, del 13 al 15. porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito,
cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Vieron ustedes la secuencia que está escribiendo el apóstol Pablo aquí a los romanos? ¿Lo podés leer de vuelta? Escuchen con atención los pasos. Fíjense en qué interesante. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bien, ahí paramos. O sea, hay una condición para ser salvos y es invocar el nombre del Señor. Pero acá Pablo va a tratar de explicar cuáles son los pasos para que alguien pueda llegar a este punto de invocar el nombre del Señor. Sí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. O sea, alguien tiene que proclamarlo para que escuchen, crean y proclamen. Amén. Entonces, la predicación es algo indispensable. Y acá Pablo está hablando a los romanos y no le está hablando de predicar en el púlpito de ninguna iglesia. Pablo está hablando aquí justamente de la obra misionera, ¿no? Porque él va a tomar un texto de Jeremías, creo que es, claro, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, ¿no? De los que anuncian el Evangelio. Va a usar un texto de ahí, pero va a decir, es necesario que sean enviados para proclamar, para que crean, y por la confesión de su boca, entonces puedan ser salvos. Entonces fíjense lo importante que a veces, y la idea de estos talleres, es que no dejemos solamente la predicación para 2 o 3, sino que la predicación tiene que ser parte del sentido de responsabilidad de la iglesia. Yo, como parte de la iglesia, tengo la responsabilidad de anunciar el Evangelio. ¿Está bien hasta acá? Bien. No solo la predicación debe impacientar a los oyentes, sino que la calidad de la exposición también lo debe hacer. O sea, no es solamente el mensaje, sino la calidad con la que nosotros damos ese mensaje. Entonces, cuando nosotros empezamos a unir ciertos hilos, nos va a desafiar para mejorar en la calidad de lo que nosotros queremos exponer. ¿Estamos hasta acá bien? Amén. ¿Sí? No me apedreen todavía, que falta un montón. Entonces, hasta aquí nosotros podemos distinguir 4 cosas. 4 cosas, ustedes lo tienen en la hojita, creo que en la página 2, si no me equivoco. Podemos asegurar hasta aquí que, a ver si lo ubican en esa parte, en la hojita 2. ¿Lo ubicaron? La verdad se predica por una persona. En la página 2, creo que estaba bastante arriba. El segundo parrafito de arriba para abajo, dice, podemos entonces asegurar hasta aquí, ¿lo ubicaron? Que la verdadera predicación contiene, fíjense estos elementos, un mensaje verdadero, un mensaje poderoso, una preparación dedicada y una exposición excelente. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Sí? Pero siempre hay que elevar la vara, después la bajamos. ¿Sí? Si la arrancamos bajita, ya nos vamos al suelo. Entonces tenemos que ir siempre para arriba. Teniendo en cuenta, y acá nos involucramos todos, que los predicadores somos portavoces de Dios, el mensaje determinará el destino de muchos aquellos que nos oigan. ¿Sí? De muchos aquellos que nos oigan. Entonces, ¿no es nuestra responsabilidad predicar lo mejor posible? Por esta razón estudiaremos principios
de homilética, y acá presten atención, ya que al predicar o enseñar podremos estar formando, deformando o malformando a quienes nos escuchan. Amén. ¿Se entiende? Sí. Por eso es una responsabilidad. No hablo más. Demasiado claro. Al revés, Cuando- hablar te da ganas de no hablar más. Cuando arrancamos así los talleres de homilética, de predicación, qué sé yo, una de las cosas que yo siempre suelo aconsejar es siempre tratemos de predicar de lo que sabemos. ¿Sí? Nada. ¿Quién era que dijo yo no sé que no sé nada? Nada mismo. ¿Quién era que dijo? ¿Víctor? ¿Qué dijo que solo sé que no sé nada? Descartes creo que fue. Descartes. Bueno. Él es el Google nuestro. Entonces, yo les aconsejo siempre, comiencen predicando de lo que saben. Y a medida que van agarrando confianza, se van metiendo en temas que van aprendiendo. ¿Sí? Nunca vamos a ser expertos, nunca nos vamos a saber todo, nunca vamos a poder explicar todos los temas, nunca vamos a poder darle interpretación a todos los textos bíblicos, jamás. La Biblia es muy amplia, sí, la Biblia es muy amplia y muy profunda para que nosotros podamos entenderla toda de punta a punta. Podemos leerla 10, 15. ¿Cómo andan con la lectura del plan de lectura? Yo bien. Bien. ¿Bien? Bien. Ahí me pasaron unas fotos que están de algunos que están leyendo. ¿Sí? Eso es muy bueno. Es muy bueno. Se habla de que, ¿cómo es el autor del libro? Bunyan, Juan Bunyan, el autor del libro El Peregrino. No sé si alguien lo leyó alguna vez. Es muy, muy recomendable, tremendamente recomendable. Y él se estima que él había leído la palabra más de 100 veces. Completa. Más de 100 veces. Yo escuché a Martin Lloyd Jones, no sé si has escuchado. Solo de nombre. 50 veces el libro. 50 veces. También es de la época de Lutero. De allá, 1400 y pico, 1500 y pico. Fíjense la importancia de leerla. Me acuerdo un día, les cuento esto al pasar. Una mamá me pide, dice, ¿por qué no hablabas con mi hijo? Dice dice, me lo veo medio frío, qué sé yo. Bueno, le digo, bueno, yo voy a hablar con él. Ese muchachito tenía como 13 años, ¿no? Sí, 13 años, más o menos. Le decíamos Chino de sobrenombre, le digo, Chino, yo quiero hablar con vos. Sí, sí. Así que bueno, lo llamo, empezamos a charlar, cómo andan tus cosas, tu escuela, esto, lo otro. ¿Cómo está tu relación con el Señor? Le digo. Bien, dice. Bien. ¿Haces tus devocionales? ¿Das tu tiempo con el Señor? Sí. Era muy tranquilo. Sí. Le digo, ¿lees la Biblia? Le digo yo. ¿Te gusta leer la Biblia? Sí, ya la leí 5 veces completa. 13 años. Bueno, no tenemos más nada que hablar entonces. Con 13 años ya se la había leído 4 o 5 veces, completa. Entonces, meternos en la lectura bíblica nos va a llevar a que nosotros, al momento de hablar de Dios, tendremos temas para hablar. Si a ustedes les gusta el cholulismo, ¿sí? ¿Qué tienen que mirar? Un programa espectáculo. Exactamente. Entonces saben, hizo ahorrarle cuánto se fue, y el otro cuánto se fue, quién se puso de novio, quién se separó. ¿Les gusta el cholulismo? Tienen que meterse. A mí me encantaba mirar las revistas. ¿Les gusta hablar de Dios? Hay que meterse en la Escritura para que esa palabra pueda fluir cuando sea necesario. Por eso es que cuando nos quedamos sin argumentos, es un buen termómetro para saber cuánta lectura tenemos bíblica, para no quedarnos sin argumentos. ¿Sí?
Y yo sé que hay libros que son re difíciles para leer y que parecen son interminables, inentendibles, pero Dios los dejó ahí con un propósito. Y esquivarlo sería esquivar el propósito que Él tiene para nosotros en esos libros también. ¿Amén? Amén. Bien, vamos a ir a la hojita ahí. Entonces, lo que significa homilética. Ahora sí ya nos metemos específicamente en la definición. Homilética es una palabra derivada de la palabra griega homilía, que significa charla o un discurso determinado. Eso es lo que significa. La homilética, pues, hace referencia a esa ciencia o arte que tiene que ver con la construcción de un discurso, en este caso, cristiano, incluyendo todo lo que pertenece a la preparación y presentación de sermones bíblicos. ¿Está bien? La homilética nos muestra cómo preparar un sermón o discurso científicamente. Parece todo muy secular, pero después lo van a entender. Y presentarlo eficazmente. Homilética es entonces el arte y la ciencia de la predicación. Sí. Pero entonces homilética hace referencia solamente a la palabra de Dios, o homilética, por ejemplo, lo que hace un político ahora cuando tiene que prepararse para el debate, por ejemplo. Exactamente. Sí. Es lo mismo, tratar de convencer. Es un discurso. En nuestro caso justamente va a ser la homilética, la estructura que nosotros le vamos a dar a un sermón. En este caso, ¿no? Vamos a ver varias cuestiones que podemos hacer, pero que le vamos a dar un sermón. Ahora, ustedes fíjense que hay de algunos políticos que se dicen que son o han sido excelentes oradores. ¿Han escuchado esto? Por ejemplo, de Cristina se dice que es una excelente oradora, porque es una persona que sin tener un papel delante casi nunca, sabe dónde va a salir con la conversación, qué va a tocar y a dónde va a llegar. Bueno, en el debate se veía re claro el que estaba con papel, el que estaba leyendo y el que hablaba de lo que... Espontaneidad. ¿Sí? Entonces, lo que nos va a hacer la homilética es darnos las herramientas para preparar un discurso, y acá sí, que sea eficaz. Cuando nosotros tenemos una estructura, sabemos de dónde salimos, por dónde vamos a pasar, cuál es el propósito que nosotros le vamos a incorporar y a dónde vamos a terminar llegando. Por eso es que, si bien Dios regala dones, pero a mí me quedó una frase de Messi. Para el mundial anterior le hacen una entrevista y le preguntan por qué era capaz de llevar la pelota tan pegadita al pie con tanta velocidad. ¿No? Es una cosa extraordinaria la velocidad que vos llevás y qué cerquita del pie llevás la pelota. Y él dijo, pueden buscarla la entrevista en YouTube, él dice, yo nací con el don, que esto me lo dio Dios. Pero yo tuve que perfeccionar este don a través de la preparación. Y por ahí algunos de nosotros se ve a flor de piel el don que tenemos. Pero ese don necesita perfeccionarse. Por eso, a veces escuchamos buenos predicadores que sus prédicas son 10 minutos buenas. El resto es repetir, o el resto contar cosas que no tienen nada que ver con los 10 o 12 minutos primeros, o se distrajeron y esos salió para otro tema y terminan con otra cosa. Bueno, lo que hace la homilética nos da la estructura para que nosotros sepamos de dónde salimos, por dónde pasamos y a dónde vamos a llegar. Sea una apertura de 1 minuto o 2, sea una prédica
de 30 a 40 minutos, sea un seminario de un par de clases, sea un retiro espiritual de 3 días, sea una vigilia de 5 horas, no importa. Nos va a dar la estructura para saber de dónde y a dónde vamos a llegar. ¿Está bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Mario? ¿No entendiste nada? ¿O ninguna duda? Ah, bueno. Así que uno, ninguna duda, no entendí nada. Bien. Vamos a la hojita 3. Si me está llegando. Hay que ir al iPad. Hay que ponerlo primero en la oración. Bien, en la hojita 3 tenemos como título El mensajero. ¿Lo ubicamos? Hay 2 elementos que son indispensables en la predicación. En la predicación y el que la hace. Esto es indispensable. Estos 2 elementos, estos dos factores van a estar presentes siempre, sí o sí. Ahora, la relación entre el predicador, su predicación y el mensaje que él quiere dar no es mecánica, es vital. ¿Por qué? Todo predicador, todo el que quiere anunciar algo, todo el que quiere proclamar algo, tiene que volverlo algo vital. Después vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver cómo poner la voz, cómo acentuar ciertas cosas para darle imagen a lo que estamos diciendo. Les hago un ejemplo simplemente. Cierren los ojos todos. Ciérrenlo porque es necesario para que pueda hacer el ejercicio. Yo voy a decir una sola palabra 2 veces. A ver qué imagen les da. Voy a usar la palabra puerta. 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 Abran los ojos. La primera forma en que yo nombré la palabra puerta, ¿qué imagen les dio? ¿De una puerta que se cerraba o que se abría? Se abría. ¿Y la segunda? Un portazo. Fíjense, nosotros con nuestra voz podemos darle sentido a una palabra tan simple como la palabra puerta. Porque no es lo mismo que yo diga, abrió la puerta, que diga, abrió la puerta, ¿no? Y cerró la puerta. Darle sentido a lo que estoy diciendo. Entonces, todo esto hace que nosotros nos involucremos físicamente, por eso es vital, con lo que queremos transmitir. ¿Sí? Después vamos a practicar, después ver un ejercicio para hacer en casa, frente al espejo, grabarse, filmarse, los que se animen a hacer un streaming, a hacer un vivo, todo lo que quieran, lo vamos a poder hacer. Pero hay algunos requisitos que son principales. Y una de las cosas es que acá vamos a hablar acerca del llamado. Isaías capítulo 6, vamos a tenerlo abierto, a Isaías capítulo 6. Él va a tener una visión, y él va a situar esta visión en un año específico. Isaías va a arrancar este capítulo diciendo: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y va a empezar a describir en este capítulo 6 lo que él ve y escucha de la conversación entre el Trino Dios, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y él va a describir en este capítulo 6 lo que él ve y escucha. Hasta avanzada la situación no se le va a permitir a él hablar. Simplemente va a ser un espectador de esto que está viviendo allí Isaías. Y esto va a ser parte, o va a ser el llamado que él va a tener para convertirse
en uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, denominado como, ¿recuerdan cuando estuvimos viendo bibliología que hablamos de Isaías como el quinto evangelio? Recuerdan que los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hablan todos acerca de Jesús en una forma muy personal y se habla que Isaías es el quinto evangelio por la cantidad de referencias que va a hacer a Jesucristo. Ahora, acá viene una cuestión interesante. Lo primero que tiene que sufrir cualquiera que va a ser llamado a anunciar su evangelio, ya sea desde un púlpito o desde cualquier lugar, es tener un conocimiento interior de Dios seguido de una convicción de pecado. Lamentablemente, muchos púlpitos, hay personas que participan de la homilía, participan de la predicación sin tener un conocimiento interior de Dios y sin nunca haber tenido una convicción de su vida de pecado. No hay forma en que yo le pueda transmitir al otro lo importante que es arrepentirse. No hay forma en que le pueda transmitir lo importante que es abrazar el sacrificio de Cristo, o tratar de contagiarle la pasión por la salvación tan grande que Él nos ha regalado, si yo no la he experimentado. ¿Cuándo uno puede transmitir? Cuando lo vive. Vamos a leer estos primeros versículos que van a aparecer aquí en Isaías 6 del 1 al 5. ¿Quién puede leer esta palabra? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Hasta el 6? ¿El 6? Hasta el 5. ¿Qué es lo primero que va a tener Isaías aquí? Es una imagen que se le va a regalar no de Dios, sino solamente de sus almas, ¿sí? de la vestimenta de Dios. ¿Qué convicción tiene Isaías al ver esta imagen? ¿Qué dice el versículo 5? Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahora, si a ustedes les toca predicar esta palabra, no lo pueden decir así. Porque la expresión original que va a tener Isaías en esta palabra es de alguien que va a hacer un grito de terror. Isaías, frente a esta visión de Dios, él va a tener esta expresión, no se asusten: ¡ay de mí! Esta expresión. Él va a expresar el terror de que, siendo un hombre pecador, tiene esta bendición y en cualquier momento se termina su existencia. ¿Nunca les pasó que ustedes se den vuelta así y ven un auto de golpe? ¿O un camión? No decís: ay, capaz que me choca el camión ese. No. Disparás, corrés, te quedás. Algo te pasa adentro, después se te aflojan las piernas, te duele la espalda, un ojo está para arriba, otro para arriba, no sé, algo te pasa del susto. Esta expresión tiene Isaías. Es interesante cuando hablamos de alguien llamado por Dios, estamos hablando de alguien que tiene un conocimiento interior de quién es Dios. Pero a la vez, para mí, la mejor muestra
es la convicción de que ha sido perdonado sus pecados. Pudo reconocer que esos pecados le mataban delante de la gloria de Dios, pero a la vez es una persona agradecida de que la misericordia de Dios se hizo real en su vida y no murió fulminado. Entonces, yo quiero que cuando alguien me predica haya tenido estas dos experiencias. Yo sé que Dios es real, no es un cuento. Que cuando alguien me habla, que me convenza de que conoce un Dios verdadero. No un Dios que capaz que hoy me ayuda, otro día está enojado, el día se da la vuelta y no me ayuda. No. Está convencido de que es un Dios real. Pero a la vez que reconozca que su vida es producto de la misericordia de Dios. Porque si su misericordia no se hubiese revelado, estaríamos fulminados. Vamos a leer versículos 5 al 7. ¿Quién puede leer? Ya nos tomamos un recreito de 2 minutitos. Cinco al 7. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. No sé si alguien estudió Isaías alguna vez en profundidad. Bueno, yo lo había leído un par de veces, algunas cosas, ¿no? Hasta que alguien muy versado en el tema hebreo cuenta la experiencia de Isaías, que es el doctor R.C. Sproul, no sé si lo sintieron nombrar, y él cuenta la experiencia de Isaías, que no es una imaginación de Isaías. La forma en que está escrito en el original acá no es una imaginación de Isaías. Isaías está en esta visión de lo que está sucediendo en el ámbito espiritual, pero lo que él va a sufrir lo va a sufrir en la carne. La expresión que va a aparecer aquí en el original es que verdaderamente un carbón encendido le tocó los labios y le hizo una ampolla automáticamente. O sea, este es el trato. Nosotros después cuando leemos Isaías y vemos lo que Isaías hace, lo que Isaías profetiza, y en el nivel que Isaías profetiza, y las profecías que son hasta nuestro tiempo, bueno, es extraordinario el libro. Podemos entender que fue un hombre que tuvo una experiencia no imaginaria, sino una experiencia real con Dios. Y en este toque, él puede sentir que podía ahora tener un mensaje de parte de Dios. Y acá está la otra cuestión. Que cualquiera de nosotros nos convirtamos en predicadores, o sea, simplemente anunciando las buenas nuevas, nos estamos convirtiendo en el mensajero de Dios. O sea, no sé si acá alcanzan a entender la responsabilidad que tenemos. Porque nosotros tenemos el mensaje del soberano en nuestros labios para transmitirlo. Entonces, cuando acá se habla del llamado, se está hablando de alguien que sufre, porque la expresión también tiene que ver con sufrimiento. Morir o sacrificar la carne para que el Espíritu realmente viva en nosotros. Ahora, cuando uno ve a veces tremendos hombres o mujeres de Dios que no solamente predican, sino que Dios hace milagros y hace sanidades y hace entre los que están escuchando. Pues, ay, cómo me encantaría, ¿no? Tener esa unción. Es cierto que parece que está tan fácilmente, vení que te vamos a ungir,
vení que te voy a hacer el traspaso de la unción, vení que... Todos estos mensajes que a veces se escuchan. Y cuando vemos acá, está hablando de alguien que sufre en carne propia cambiar su forma de pensar, su forma de vivir y su forma de hablar. Entonces nos compromete muchísimo. Vamos a avanzar un cachito más y ya sí, ya nos vamos al recreo. 6.8. ¿Quién puede leer el 6.8? Bueno, leemos hasta el 11. Que lea hasta el 11. Del 8 al 11, allí ya cerramos esta parte. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, y dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. ¿Okay? Ahí está el 11. Hasta el 11. Y dijo: Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entiendas, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas sin morador, ni haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Cada vez que leo esto, digo yo, pavada de llamado. Yo creo que cualquiera dispararía de ese llamado. Porque lo que le está garantizando Dios ahí es que no va a tener éxito. Le dice: vas a hablar, no te van a escuchar. Vas a hablar, no te van a entender. Yo voy a hacer que su corazón se ponga en contra mío para que las palabras que yo te mando que vos digas no tengan efecto. Y se convierta. ¿Quién encararía un ministerio así? Sin embargo, un hombre con una palabra profética alucinante, que trasciende los siglos y llega hasta nosotros. Pero fue necesario una transformación. Luego el apóstol Pablo lo va a explicar a los romanos. Y él va a decir: es necesario que suframos la transformación de nuestro entendimiento, para que podamos entender que aunque nosotros no estemos de acuerdo, dice Pablo, la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Pero ¿cuándo? Exactamente, Romanos 12. Pero ¿cuándo podemos llegar a entender esto? Cuando hemos sufrido una transformación en nuestra vida. Y esto es lo que sufre Isaías. Por eso cuando se habla de un llamado real para servir, para seguir en el camino, para cualquier cosa, estas cualidades y esto que Isaías vive es realmente un termómetro o una medida que nos puede servir para saber: Señor, yo realmente he tenido un llamado. Yo he dejado que vos transformes mi mensaje, porque lo que va a salir por acá es porque salió primero de acá. ¿Qué sufrí o no sufrí nada? Tomamos un ratito, tomamos un pequeño recreito y seguimos un ratito más. ¿Tienen problema en que hagamos hasta las 9:30? ¿No? ¿Seguro? Bien. Según decíamos que para tener un mensaje que realmente sea efectivo, porque uno de los efectos o uno de lo que uno persigue al momento de dar un mensaje es que el mensaje sea eficaz. ¿Está bien? Significa que cumpla el propósito para el cual lo largamos. Pero hay algunas condiciones
que van a acompañar al mensajero para que este mensaje sea eficaz. Y que quizás nadie va a saber, pero que van a hacer diferencia entre ese, esa y otros. ¿Sí? Vamos a ver algunas cualidades. Lo primero que aparece ahí en nuestra lista es una conducta moral irreprochable. ¿Cómo dice ahí las notitas? O sea que hay situaciones que nadie las va a saber. Pero hay uno que sí las conoce. Que sí las conoce. Vamos a ver lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22. Dice lo siguiente: aléjense, voy a leer una versión más común. 5:22. Escribe el apóstol Pablo y le dice: absteneos de toda especie ¿de qué? De mal. De mal. Cortito el versículo, ¿no? Absteneos de toda especie de mal. Vamos a ver qué nos dice 1 Timoteo 4:12. Un ratito más tengo que estar. Dice, Bueno, si no se Pablo le va a escribir a Timoteo y le va a decir: ninguno tenga en poco Un que ratito más. tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. Sino, sé ejemplo de los creyentes, y va a nombrar 6 cualidades. Y va a decir: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, acá está hablando del espíritu del hombre, está en minúscula, fe y pureza. Nada más que esas cosas. Nada menos. Solo esas 6 cosas. Sé ejemplo de los creyentes en palabra. ¿Qué más dice? Conducta. Conducta. Fe. Pureza. Espíritu. ¿Qué más? Faltó una. Amor. Y amor. O sea, aunque nadie la sepa a las cosas, hay uno que ve que es el que respalda, que es el que la ve. Y va a hablar, por ejemplo, aquí de la vida en el hogar. Cómo es la convivencia conyugal, cómo es la relación con los hijos, cómo son las responsabilidades del hombre y la mujer. Nos va a hablar de la vida fuera del hogar, cómo es nuestra vida social, comercial, política, civil, fiscal, etc. Son cosas que nos ayudan o nos perjudican. Lo bueno es que, la otra vez lo hablábamos, creo que en alguna de las prédicas también lo hemos dicho más de una vez, que uno no tiene que medirse con otro. No lo hagan eso. Porque rara vez van a buscar a uno que esté mejor que ustedes. Rara vez voy a buscar a alguien que esté mejor que yo para compararme. Siempre me voy a comparar. Sí, yo estoy gordo. No estoy gordo como aquel. ¿Sí? Yo soy feo. Aquel sí que es feo. Le duele la cara. O sea, no buscar a alguien que esté peor. La comparación con otro es lo peor que nos puede pasar. Por eso lo que la Biblia nos anima todo el tiempo es a mirarnos a nosotros mismos y mejorar nuestro estado. ¿Sí? Si nosotros queremos, Pablo lo va a explicar en el capítulo 4 de los Efesios, si nosotros queremos compararnos con alguien, dice Pablo, entonces compárense con Cristo. Y traten de llegar a esa medida. A la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Listo, muchachos, no hablemos más de este tema, le dijo Pablo. Y eso le sirvió para todas las cartas.
no vuelva a tocar ese tema. Ya está, muchachos. ¿Alguno quiere compararse? Compárense con Cristo. Listo. No existe más la comparación entre ustedes. Va a haber mejores y peores. Ustedes tienen que mejorar. Y ustedes tienen que tratar de ustedes llegar a esa medida. Listo, ya está. Se terminó la discusión, dice Pablo. Madurez espiritual. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Saben lo que significa la palabra neófito? ¿Alguien no lo sabe? Significa ignorante, claro. Alguien que ignora. Por ejemplo, vieron que a veces dice, vos me podés explicar esto porque soy un neófito en esto. Por ejemplo, Mario es panadero. Yo todo lo que sea producto de panadería me encanta probar todo. Pero no conozco ni para hacer un pan de salvado. Entonces, ¿qué soy en cuanto a la rama de él? Un neófito. Cuando Pablo dice, está hablando acá de las condiciones para servir, Pablo dice que no sea alguien ignorante para que no se envanezca y el diablo lo use a esto para arruinarlo. ¿Sí? Entonces, cuando uno es neófito en algo, significa que ignora de lo que se está hablando, lo que se está haciendo. Entonces acá habla de tener justamente madurez espiritual. Parte de la expresión es sincera piedad. ¿Qué les hace? ¿Qué imagen les da esto? Sincera piedad. De corazón, que no sea ficticia. Que no sea ficticia, que no sea fingida, sino realmente... Claro, alguien que realmente muestre sinceramente que ha tenido una transformación. Y una de las cosas que más marca a una persona cuando es espiritual es que no lo muestra. Dice que había un papá con su hijo para cruzar la calle, principio del siglo XX, calle empedrada en Buenos Aires, o cualquier otra ciudad así con calle empedrada, y ven que como a 100 metros venía un carro con un caballo, tipo una jardinera, y entonces lejos estaban y el padre le dice al hijo, mirá, ¿ves ese carro que viene ahí? Está vacío. El nene se quedó, no dijo nada, pero se quedó pensando. ¿Cómo vas a ver este que está vacío el carro? Si, mira dónde viene. No hay forma de que él vea si trae algo adentro o no el carro. Entonces, ¿qué vas a ver? ¿Este, no? Y cuando pasa por al lado, le pegó una mirada y sí, estaba vacío el carro. Entonces se le crea la consulta allí, la pregunta. Dice, papá, dice, ¿cómo te diste cuenta que estaba vacío? Si lo viste de lejos, ¿sí? No veíamos si traía carga adentro o no. Porque cuando el carro más vacío está, más ruido hace. Cuando hay alguien que... Chao. Porque el que está lleno no hace tanto ruido. Y el que está maduro, justamente habla acá de la madurez espiritual, no tiene que estar mostrando nada. ¿Sí? Yo no tengo que estar contando todo, estoy pelado, soy pelado. ¿Vieron el fondo? No, ya se dan cuenta de lejos, me brilla la pelada. Entonces, cuando uno es maduro espiritualmente, no tiene que anunciarlo. Sale. Y si no sale, porque no está. Y tenemos que procurarlo. ¿Sí? Otra de las cualidades que va a haber en alguien que transmite el mensaje es una capacidad natural. O sea, va a tener la capacidad de poder expresarse. Vieron que hay gente que es mucho más hábil para transmitir. A mí me gusta usar este ejemplo. Cualquiera de nosotros podemos contar un cuento y reírnos. Ahora, ¿cómo lo cuenta la Andricina?
tiene una forma de explicarlo, de meternos en la escena, parece que estamos viendo lo que él cuenta, sintiendo lo que estaban sintiendo los del cuento. Tiene una capacidad natural. Y hay algunos que van a tener una capacidad más natural que otros para hablar, para predicar, para enseñar, para expresarse. Lo importante es que en lo que uno note que tiene carencia, lo que hablábamos recién de Messi, trabajar por eso. ¿Sí? Trabajar, esforzarse, tratar de pulir esas cosas que no nos dejan por ahí ser naturalmente atractivos para que los demás nos escuchen. Y una de las cosas que es muy importante, les comento, esto lo hacíamos nosotros mucho como ejercicio, un error muy natural que la mayoría podemos llegar a tener es leer con la mente. Después, cuando queremos leer hablando, nos trabamos. ¿Por qué? Si cuando nosotros lo leemos en la mente, nos sale re lindo. Y cuando lo queremos pronunciar, se nos cruzan las letras, se nos cruzan las palabras, no encontramos las comas. ¿Por qué? Porque el oído tiene que trabajar junto con nuestra mente y la forma es hacerlo en voz alta. Entonces, si ustedes quieren mejorar su forma de leer, lean en voz alta. Aprendan a escucharse. Si se aprenden a escuchar, van a mejorar la pronunciación, lo que se llama dicción, ¿sí? Que las S, las Z se noten bien, pero tienen que hacerlo en voz alta. Si ustedes leen cualquier texto, cualquier cantidad de versículos en su casa y el pastor o cualquiera que esté encargado de la reunión dice: ay, a ver, el hermano Víctor, que nos lea este texto delante de todos. Y no estamos acostumbrados a leer en voz alta, empezamos a tartamudear o a fallar en la pronunciación. Entonces, como consejito, porque después cuando vayamos haciendo algunos ejercicios, lo van a necesitar hacer, es traten de practicar de que todo lo que lean, léanlo en voz alta. No tengan miedo. ¿Sí? Acá dije conducción. Y era conducción. Ajá, bueno. Se autocorrige. ¿Sí? Eso se usa mucho para los que cantan. Los cantantes trabajan muchísimo la pronunciación. ¿Por qué? Porque el otro tiene que entender lo que está cantando. Por eso es que son pequeñas cositas que nosotros podemos ir incorporando para que cuando nos llegue el momento, uno nunca sabe, por ahí dice: che, no traje los lentes, ¿no me lees qué es lo que dice acá? Cualquier cosa que nos pidan. Si nosotros estamos acostumbrados a leer en voz alta, entonces no vamos a tener esas fallas de pronunciación. ¿Sí? Bien, algo que es importante al momento de la prédica o de cualquier cosa que uno vaya a transmitir, justamente tiene que ver con conocer. Recién hablábamos de que uno debe hablar más de lo que más conoce. Vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Aquí el escritor de los Hebreos está explicando algunas cuestiones. El libro de los Hebreos es un libro muy interesante porque es justamente un libro que nos va a explicar, nos va a tratar de explicar muchas cosas que tienen que ver con el Pentateuco. ¿Se acuerdan lo que era el Pentateuco? ¿Sí? Los primeros 5 libros de la Biblia. Nos va a hablar mucho de eso y muchas imágenes del Pentateuco y sobre todo del tabernáculo, el libro de Hebreos nos va a explicar. Y acá en el capítulo 5, versículos 11 al 14, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir
y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro, pues de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué va a explicar acá el escritor de los Hebreos? Es que justamente necesitamos, en todo lo que podamos, conocer la Escritura. Por eso la mejor forma es leyéndola. Cuanto más la leamos, mejor. ¿Sí? Si nosotros pensamos en nuestro día, ¿no? ¿Cuánto tiempo ocioso, si lo juntáramos, tenemos? Mucho. Si uno piensa, ¿no? Dice, bueno, estuve sentado mirando por la ventana, estuve charlando con el vecino, estuve mirando tele, estuve regando las plantas, cosas así. Si yo juntara el tiempo ocioso, porque por ejemplo, con ella cuando viene de trabajar nos juntamos a tomar mate. Y eso pueden ser 20 minutos, 40 minutos, 1 hora y media. Depende de las ganas que tengamos y los temas que charlemos. Pero si uno dice, bueno, yo voy a tomar mate 15 minutos. Después la otra hora podría quizás haberla usado para la escritura. Digo, hora, tiempo ocioso, ¿no? No estoy hablando porque todos tenemos cosas que hacer, ¿no? Tiempo ocioso. Y cuando uno mira o delinea o separa ese tiempo ocioso, se da cuenta de que podría haber aprovechado mucho más la lectura bíblica, por ejemplo, o el estudio de la palabra, por ejemplo, durante el día. Cuando juntamos varios días, juntamos varias semanas, juntamos varios meses, nos damos cuenta que nos hemos perdido. Podríamos haber sabido cuánto más. El año que viene, el 30 de septiembre, va a haber muchos que van a decir, leí la Biblia completa. Y otros que van a decir, la dejé en la primera semana. Y otros que van a decir, hasta el cuarto mes viene bien. ¿Sí? Y es parte de poder tener conocimiento bíblico. El predicador debe conocer la verdad de la revelación de Dios ante toda la Biblia. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente. Procura, le dice Pablo a Timoteo, presentarte, ¿cómo dice? Aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios como Aprobado. como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, sino Usa bien la palabra de verdad. quiero leerle la versión de la Nueva Traducción Viviente. Después vamos a hablar después de qué podemos usar para hacer correctas interpretaciones. Fíjense en lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse, pero acá va a estar la diferencia, que explica correctamente la palabra de verdad. Creo que la NBI o la Biblia de las Américas va a terminar este versículo diciendo que traza bien la palabra de verdad. Fíjense en la importancia de tener conocimiento. Que maneja con precisión la palabra. ¿Qué versión es esa? Esta es LBLA. La Biblia. Sí, las Américas. La Biblia de las Américas. Fíjense qué interesante. Hechos 18, 24 al 26. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras,
llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido enseñanzas en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Pero este texto va a decir que Apolos era un hombre elocuente, veraz, una persona que con mucha capacidad explicaba el mensaje del Evangelio. Sin embargo, dos obreros de Pablo, Aquila y su esposa Priscila, lo escucharon. Dice, qué bien que predica. Dice, mirá qué claridad que tiene, porque la palabra elocuencia tiene que ver con claridad. Pero le está faltando algo. Así que lo llamaron aparte. Che, Apolo, nos encanta cómo vos predicás. Está buenísimo. Pero queremos ampliarte. Y ahí le enseñan lo que a Apolo le faltaba. Y es otra de las cosas. La persuasión tiene que ver con no mostrarle al otro que vos sabés más o que la tenés más clara, sino que a él, a ella, se les puede hacer tan clara como vos. Ahí está la cuestión. Cuando uno predica, cuando uno enseña, cuando uno comparte, cuando da un testimonio, no es para decir, mira, estoy más alto. No. Atraerlos hasta ese lugar. Esto es lo que hace aquí la Priscila. Es interesantísimo. Porque dicen, está buenísimo, Apolo, nos encanta. ¿Cómo predicar? ¿Qué espectáculo? Che, pero ¿te falta algo? ¿Querés que te ayudemos con esto que te falta? Y le enseño lo que falta y Apolo. Después lo va a nombrar Pablo en la carta a los Corintios. ¿Recuerdan que dice, yo sembré, Apolo regó? ¿Se acuerdan de eso? Pero el crecimiento lo da Dios. O sea, dice Pablo, yo hice obra de evangelista, inicié la obra. Pero el que realmente les dio el fundamento a ustedes de los conocimientos bíblicos, ¿quién fue? Apolo. Pero ni él sembrando o regando, ni yo haciendo mi trabajo, pudimos producir un crecimiento. El crecimiento lo produce Dios. Y ahí Pablo lo vuelve a bajar todos, al nivel somos todos siervos, y simplemente volcamos el don que Él nos regaló. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? Seguimos. Ya estamos en hora. Leemos lo último. Para que el mensaje pueda ser muy para que el predicador pueda basar también sus conocimientos, porque no hay nada peor que escuchar a alguien que nos predique desactualizado, ¿sí? Que nos predique de temas que no son actuales. Esto puede ser profundo bíblicamente, pero es pesado para escucharlo. Ahora, el predicador debe conocer la vida humana en sus actuales condiciones. En caso contrario, el mensaje va a estar fuera de contexto. ¿Sí? Si alguien viene y le dice, che, contame algo, vos sabés que el hombre llegó a la luna. Sí, pero algo más nuevo. Y volvió de la luna. No, algo de actualidad. ¿Cómo me tengo que agarrar del Señor? Suba quien suba a la presidencia. ¿Cómo debo esperar de Él estrategias, sea como sea el escenario geopolítico? ¿Cómo tengo que ampararme y anclarme en sus promesas? Porque son las que realmente se van a cumplir. La de ningún político se va a terminar de cumplir. Mas Dios ha dicho, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Entonces, ¿cómo me afianzo en estas promesas que vos pusiste en tu palabra? Entonces, si uno no tiene conocimiento tanto de la Biblia como de la condición humana actual, va a dar seguramente algún consejo o alguna cosa descontextualizada. Pero cuando uno tiene estas dos cosas presentes, entonces
a una vecina, al verdulero, al mecánico, se le puede decir, mira, esto es lo que Dios va a hacer, esto es lo que vos tenés que esperar de Dios, esta es la forma en que tenés que plantar tu fe, porque tenemos un mensaje acorde a la condición humana y al conocimiento de Dios. ¿Amén? Bien, vamos a terminar acá nomás. Pues ya son 9:30, se nos va rápido. Pero la semana que viene, nos vamos a meter ya en algunas cuestiones que tienen que ver con el sermón. Yo le voy a pasar a Dani ya algunas cuestiones para que ustedes vayan leyendo para la semana que viene. ¿En qué página estamos ahora?